Ven, Espíritu, ven. De la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, este día, esta tarde, nos toca hablar de otro de los dones del Espíritu Santo, que es el don de inteligencia. Hemos hablado hasta ahora del don de sabiduría y hoy es del don de inteligencia. Sabéis que cada uno de los dones tiene su pareja. Es decir, hemos visto cómo la sabiduría venía a hacer pareja, a hacer matrimonio, a fecundar, a la caridad. Porque de lo que se trata es de llegar a Dios, de llegar a Jesucristo. Y a Jesucristo se llega mediante las virtudes, sobre todo las teologales. Entonces estas virtudes tienen que estar profundamente iluminadas, profundamente, no sé, aumentadas o crisoladas. Yo no sé cómo decir la palabra, porque es difícil encontrar una palabra para entrar en Dios. Entonces el don de sabiduría pues viene a hacer eso con el amor, con la caridad. El don de inteligencia también tiene su pareja y viene el don de inteligencia a perfeccionar hasta el máximo, hasta el total, hasta el borde de Dios o la esencia de Dios, si queréis, la fe. O sea, el don de inteligencia viene por la fe. La fe es pura intuición. La fe se distingue del don de sabiduría y del don de ciencia porque la fe no es un juicio, sino que es una intuición, una visión, una contemplación. Ahí está la fe. Y para eso necesita una inteligencia. La palabra inteligencia es una palabra que viene del latín intus legere, leer dentro, pero leer, ver. Siempre tenemos que tener en cuenta una cosa, de que al hablar de los dones, estamos en una altura muy superior al cristianismo normal y corriente que usamos para andar por casa, digamos. Esto ya es, digamos, como las cotas superiores del conocimiento y de la cercanía a Dios. Una de las cosas bellas de este don de inteligencia es la contemplación infusa. Es decir, cuando hablamos de la contemplación infusa, contemplación le pertenece al don de inteligencia. Nosotros en la renovación yo siempre he visto como una parte de la contemplación infusa
he visto lo que llamamos la oración en lenguas. Porque si os dais cuenta, la oración en lenguas es intuitiva, puramente intuitiva. No emite juicio de ninguna clase. Cuando cantas en lenguas, oras en lenguas, sencillamente no estás emitiendo juicios. Estás en un acercamiento a Dios, digamos, contemplativo, pero no diciéndole nada, ni pidiéndole nada, ni buscando nada, sino simplemente la unidad, la visión, la presencia, la cercanía. Yo no sé, cada uno de vosotros cómo vivirá el don de lenguas, pero si lo vive desde esta dimensión de la fe, de la contemplación infusa, pues es una cosa muy buena. La alabanza, por ejemplo, yo no la pondría en el don de la fe o en el don de inteligencia. La alabanza la pondría, por ejemplo, mejor en el don de ciencia. La alabanza ya es otra cosa, aunque se parece mucho porque la oración en lenguas es como la cumbre de la alabanza, pero sin embargo yo las pondría en distinto don. Me parece a mí que nosotros podemos entender, y por eso pues cuando se hablan de estas cosas, evidentemente, pues bueno, yo aquí hablo a gusto porque yo sé que me entendéis, o que muchas personas me entienden, o la mayoría, o todos, yo qué sé, o todos me entienden, porque esto no es una cuestión de inteligencia, es más bien una cuestión de Espíritu Santo, es una cuestión de iluminación. Os he leído este parrafito de la carta a los Efesios, porque ahí dice San Pablo algo semejante a lo que estoy diciendo. Doy gracias a Dios al veros, doy gracias a Dios al conoceros, doy gracias a Dios de las noticias que oigo de vosotros, de vuestra fe y de vuestra caridad. Y entonces yo oro por vosotros también para que os dé el Señor, os siga dando espíritu de sabiduría y revelación. Sabiduría, lo del otro día. Revelación. Revelación es la fe, intuición. Para que comprendáis el misterio profundo al que habéis sido llamados y la esperanza enorme a la que estáis convocados. Y una esperanza que se basa sobre todo en un poder pavoroso, iba a decir, que es el poder con el que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces hablamos de inteligencia, pero naturalmente no podemos decir que la inteligencia o el don de inteligencia tenga algo que ver con nuestra inteligencia ordinaria, ni siquiera con la inteligencia teológica, ni siquiera con eso que llamamos nosotros comprender los misterios de Dios. Porque el don de inteligencia va fundamentalmente a la fe, a comprender los misterios de la fe, a comprender todos los misterios que recitamos en el credo y otros que no recitamos en el credo. Un ejemplo bueno de esto es el ejemplo de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Vosotros sabéis que Santo Tomás de Aquino fue un hombre que escribió mucho, que uno cuando se pone a pensar dice, pero ¿cómo hombres que murieron como Tomás de Aquino a los 49 años? Dios mío, si a los 49 años hoy en día todavía nadie ha empezado a hacer nada decente. Todavía. Y Santo Tomás de Aquino terminó su vida a los 49 años después de escribir, yo qué sé, solamente la Suma Teológica
los tomos de la Suma Teológica ya es como para quedarse uno anonadado. Y estaba a punto de terminarla. Solo le faltaba el Tratado de los Sacramentos, y del Tratado de los Sacramentos, que es el final, solamente le quedaban pues del sacramento de la Eucaristía para acá, en adelante. O sea, muy pocos sacramentos. Y de repente dejó de escribir. Y dejó de escribir. Y Fray Reginaldo, que era el amanuense, y esto no es una anécdota, no os estoy contando una anécdota, esto es histórico, está súper testificado, en 1000 testimonios. Y Fray Reginaldo todos los días por la mañana le tocaba en la puerta de su celda: Fray Tomás, vamos a trabajar hoy, que hay que terminar la suma, que tenemos que terminar la suma. Y le echaba el sermoncito, que lo necesita la gente, que lo necesita el pueblo, que lo necesita la iglesia, que lo necesitamos. Y Tomás nada, y nada. Y así día tras día tras día. Hasta que una vez ya Santo Tomás le dijo a este hombre, Reginaldo, a Fray Reginaldo, que era uno de sus amanuenses: mira, Reginaldo, el Señor me ha hecho el don de revelarme el cielo, las riquezas del cielo. Y después de ver lo que he visto, me ha parecido que todo lo que he escrito yo en mi vida ha sido paja. Por favor, no me hagas escribir más paja. Déjame tranquilo. Si la suma no se termina, que no se termine. Y esto lo digo porque, como estaba diciendo, no se trata de nuestra inteligencia, porque Santo Tomás, nuestra inteligencia, la inteligencia humana, pues la utilizó y la explotó hasta el máximo, vamos a decir así. Pero de la inteligencia que hablamos es de la inteligencia que vio Tomás de Aquino en el cielo, o por lo menos camino de esa inteligencia. Evidentemente no podemos decir que vayamos todos a llegar a un don de inteligencia como el de Tomás de Aquino, no voy a decir eso, pero bueno, ese es el camino. ¿Por qué? Porque es una revelación, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, y entender lo que es la revelación es una cosa maravillosa. Entender lo que es la revelación es entender que es Dios el que actúa, que es Dios el que te manda el don, que es Dios el que hace las cosas por medio de Jesucristo, siempre por medio de Jesucristo, porque nunca se llega nada a Dios sin Jesucristo, que es Dios el que te da estas cosas. Una persona que crea que pueda entender algo por sí misma, una persona que crea que pueda hacer algo por sí misma para llegar a Dios está muy baja todavía en la vida espiritual, bajísima. Pero cuando ya empiezas, y la gran sabiduría y la gran revelación es la revelación de que Él es el que lo hace todo. Él es el que nos da todo. Y así entramos en el buen camino. Entramos en el camino de los dones, porque ahí puede llegar. Los dones son totalmente, o sea, los dones es que no te puedes ni prepararte puedes para que te lleguen los dones. Sí, por supuesto, hay una vida en la que tienes naturalmente que cultivar muchas cosas buenas y muchas cosas santas, y cultivar la fe que se nos dio en el bautismo, y la esperanza y la caridad que se nos dio en el bautismo. Y a lo largo de la vida hay que ir cultivándola, porque, bueno, no se puede hacer lo contrario, porque si haces lo contrario te vas endureciendo y entras en el pecado, que es el pecado fundamentalmente de endurecimiento, el pecado malo, el pecado contra la fe.
Pero llegando o por mucho que cultivemos por nosotros mismos, nunca podemos llegar a la dimensión de los dones que estamos hablando. Esta dimensión es pura y libremente del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros podemos hablar de esto? ¿Y por qué se puede hablar en la renovación carismática, o por lo menos en estos grupos, de esto? Ay, yo qué sé. ¿Qué tenemos nosotros de especial? Nada. Eso es notorio, o está bien. No os veo en este momento casi nada, ya por lo de la luz. No es que me moleste la luz. Bueno, sí me molesta, pero no hay más remedio. No os veo, pero no creo que seáis muy especiales. Otro grupo de 100 y pico personas que se reuniera y que no fuerais vosotros, pues sería igual que vosotros. Lo que pasa es que no podría hablar igual. No podría hablar igual. ¿Y por qué no podría hablar igual? Porque aquí ya hay un don de revelación. Porque un pueblo se forma, como nos han orado hoy, bien orado. Un pueblo se forma con la acción del Espíritu Santo durante tiempo. Y cuando la acción del Espíritu Santo durante tiempo va formando este pueblo, se llega un momento en el que pone un letrerito: de aquí adelante puedes participar de los dones. El Espíritu Santo puede hacer en ti que vengan los dones de su Espíritu completamente libre por su parte, pero que te ayudan a ti a entrar en los misterios más profundos de la fe y los misterios más profundos de la cercanía de Dios. Cuando yo entré en la renovación, pues fui descubriendo poquito a poco el don de ciencia, no, el don de inteligencia, que son sabiduría, inteligencia, ciencia. Y yo lo descubrí sobre todo, ¿sabéis dónde? En la Biblia. En el hecho, que estoy seguro que todos vosotros de una forma u otra, en el hecho de leer algún párrafo de la Biblia, que yo no soy lector, no soy de esas personas que se leen la Biblia entera desde el primer capítulo hasta el último, yo no. Yo he ido a saltos leyendo la Biblia. Entonces de repente estaba leyendo a veces un párrafo y me quedaba clavado en una frase, o me quedaba clavado en una palabra, pero clavado, ungido. Y esa palabra la disfrutaba, la gozaba, la entendía por dentro. Y al entenderla por dentro, yo sabía que me estaba pasando una cosa que no me había pasado nunca. Primero porque no leía la Biblia, y después porque la leía con inteligencia humana, o con exégesis humana. Mira que no tengo yo discusiones con mis compañeros todavía con esto, que no, que la Biblia se entiende de muchas formas, y que hay muchos niveles y rangos de inteligencia en la Biblia, que en los exégetas no tienen magisterio bíblico. Magisterio bíblico lo tiene el Roma, es decir, el Papa, y nadie más. Y sobre todo magisterio bíblico, en particular, lo tiene el Espíritu Santo. El que lo entiende profundamente y por dentro, pues está en una situación de vida espiritual profunda. Y entonces yo entendí eso, entendí en la Biblia cómo realmente ahí actuaba el don de inteligencia, porque me hacía entender montones de cosas, y después he oído a otros, y a mí mismo me ha pasado, en una predicación, que te llega, que al final, después de la predicación, te dice uno, una radiografía. Usted me ha hecho una radiografía. ¿Cómo sabía usted las cosas que estoy viviendo yo o que tengo yo para decir lo que dijo? Porque usted ha predicado para mí. Pues no, los predicadores no suelen predicar para nadie en particular, a no ser los malos predicadores. Los malos predicadores sí van en directo.
pero los buenos predicadores no van contra nadie. Y entonces, como van desde el Espíritu Santo es el que hace las radiografías. Y entonces, pues esto también es el mismo don que está actuando, el don de inteligencia, que actúa en la predicación, que actúa. ¿Cuántos testimonios hemos oído de personas que un gesto del sacerdote en la misa se le ha ungido? Porque la unción del Espíritu Santo, para que conozca los misterios de la fe, no siempre es una unción como la de Santo Tomás, elevándote al séptimo cielo. A lo mejor escuchando una misa, a lo mejor en un acto litúrgico cualquiera, o no, o fuera. Simplemente, en la vida, es que el Señor puede ungir, digamos, con el don de la fe cualquier cosa. Y desde cualquier momento. Yo he oído muchos testimonios, porque esa unción está pegada por el Espíritu Santo en, yo qué sé, dónde, pero está pegada, por ejemplo, pues en una estatua, donde tú sientas, en un retablo, en una iglesia, en una persona que te da un abrazo, lo sientes como ungido. Cuando sientes que te da el abrazo el Señor, cuando sientes que aunque sea una persona a la que te está hablando, tú entiendes que el Señor te está diciendo espíritu de revelación. Por ahí va todo esto, que parece muy sencillo cuando se está en ello, pero si no, pues es como de risa, ¿verdad? Es como de risa, es que me ha ungido el Señor una palabra. Pero ¿cómo que te ha ungido el Señor una palabra? Yo lo digo algunas veces, porque con mis compañeros yo hablo mi lenguaje. Pero ya soy mayor y ya me da igual. Y se parten de risa entre cucharada y cucharada de lentejas. Se parten de risa muchas veces. Dice, pero no me digas que es así. Sí, claro, es así. Y pasan de mí, pero yo no paso. Yo no paso, yo sigo diciéndolo. Y al final, pues hay alguno que dice, no, si al final nos vas a convertir. Al final o al principio, cuando Dios quiera. Porque esto es una cosa, figúrate qué bonito, poder hablar de estas cosas que... ¿Cómo llegamos a Jesucristo? Cada uno de los dones es un caminito que va a Jesucristo. Cada uno de los dones es una forma, un camino para llegar a Jesucristo. Tú puedes llegar por la fortaleza y ser un mártir. Tú puedes llegar por la piedad. Tú puedes llegar por la ciencia, como San Juan de la Cruz o San Francisco de Asís, en el cántico de las criaturas. Tú puedes llegar por la sabiduría. La sabiduría digamos, es un acto de juicio, no como la fe, que es intuición. La sabiduría es un juicio, pero un juicio, digamos, de bondad y de belleza. ¿Por qué? Pues porque el don de sabiduría te hace ver la belleza de Dios. Al Papa anterior le encantaba esto, el tema de la belleza para llegar a Dios, mediante Dios. Generalmente se suele hablar más de que la sabiduría está unida con la caridad. Y la caridad, digamos, pues está muy motivada por la bondad. Pero por la razón que sea, al Papa anterior, y escribió bastante, seguro que algunos os acordáis de que escribió bastante sobre la motivación del amor por la belleza. Por la razón que fuera. Y yo esta misma tarde estaba pensando, Dios, es verdad que es que el amor está muy motivado por la belleza. Y es un juicio, siempre el amor es parte de un juicio, digamos que directamente, qué bello es el mundo, qué bello es Dios, qué bella es la creación, qué bello es lo que Dios nos ha regalado. No es una contemplación estática como la de la fe, no es un quedarte embobado
delante de las cosas de Dios como Santo Tomás. No es eso. Si fuera el don de sabiduría el que hubiera actuado en Santo Tomás, hubiera salido antes a decirle a Reginaldo, déjame en paz, que estoy en contemplación o estoy, digamos, tocando cosas maravillosas. Pero como estaba en contemplación, estaba abstraído, ni le oiría muchos días. ¿Por qué? Porque, como decía antes, del don de inteligencia o al don de inteligencia pertenece la contemplación infusa, como decía antes. Siempre he sido yo muy partidario, o por lo menos siempre he creído que un pueblo como este pueblo de Maranata y otros pueblos de la Renovación, comunidad, una comunidad como esta, son pueblos contemplativos. Hay muchos carismas y en la renovación carismática el Señor regala muchísimos carismas. Pero a nosotros nos ha regalado un carisma, o varios, pero muy relacionados con la teología y muy relacionados con la mística también. Con la mística. Por eso podemos hablar aquí de los dones, que no en todos los grupos de la renovación carismática se puede hablar de los dones como estoy hablando en este momento. Porque, digamos, tienen como otros carismas más activos, más prácticos, más de hacer cosas. Aunque tengan la alabanza también, y aunque tengan todas las cosas, digamos, que configuran de alguna forma un mínimo carismático. Pero aquí en este pueblo yo siempre he visto que el Señor nos lleva por un camino de contemplación. Es decir, el don de inteligencia aquí es un don que creo yo que el Señor nos dice y nos avisa que nos quiere por ahí, que quiere cultivar en nuestros corazones ese don de inteligencia. Y el don de inteligencia no solamente se cultiva aquí, en el grupo de los miércoles. El don de inteligencia es una forma de ser, un hábitus, un hábito, es una forma de orar. Y esa forma de orar que el Señor nos regala a través de las gracias y de los dones que nos da en la alabanza en este pueblo, tenemos nosotros que llevarla a cabo también fuera de casa, en nuestra propia casa. Es decir, tenemos que aprovechar muchos tiempos para la contemplación, para estar. ¿No notáis muchos de vosotros que ya no podéis leer como leíais antes? ¿No notáis muchos de vosotros que ya no podéis ver las películas como las veíais antes? Que ya hay muchas cosas de estas, de lecturas, de películas, de espectáculos y de todo esto, que antes era una forma de vivir para vosotros, y qué bien, el sábado me voy al cine, no sé cuántos. ¿No notáis que vais cambiando bastante algunas veces en esto? Y que os regalan un libro que no tratan de estas cosas y porque sois educados lo cogéis. Pero vamos, si no fuera por eso, pues diríais, ay no, que me ocupa mucho sitio. Porque sabéis que tiempo no os va a ocupar nada. Tiempo no os va a ocupar nada porque no lo vais a leer. Y no por, no sé, no por rechazo de ninguna clase. ¿Por qué? Pues porque a mí me pasa eso. Yo soy una persona que realmente, pues, hago todo lo posible por, digo, pero si es que a mí me convendría leer alguna novela. Me convendría leer algún ensayo filosófico para estar un poco más al tanto del lenguaje de ahora, de lo que ahora se estila. Porque se aprende mucho a hablar y a escribir, sobre todo, leyendo los clásicos. En mi tiempo, yo aprendí mucho a escribir leyendo a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset para mí ha sido fundamental, porque tiene un castellano riquísimo de calificativos. O sea, más o menos los sustantivos y los verbos, todo el mundo los conocemos, pero ponerle el detallito, la nuance, como decís los franceses, ponerle
detalle, calificativo, adjetivo, pues no es nada fácil. Y estos grandes autores pues realmente ponen adjetivos a las cosas y te abren a ti, te enseñan a esto, te enseñan a escribir. Pero ¿cómo me gustaría a mí hacer eso? ¿Pero qué me pasa? Que a la segunda página no puedo más. No puedo más, se me cae el libro de las manos. No puedo con esa sequedad. No puedo con esa sequedad. Y digo, ay, Dios mío, ¿qué será? Precisamente ayer por la tarde estuve visitando a una mujer que ha sido de Maranata durante muchos años. Ahora estaba fuera. No ha cumplido todavía 60 años. Y está gravísima. Ni una semana, decían los médicos. Y esta es una de 3 mujeres famosas que yo algunas veces he dicho, que fueron un día a mi parroquia, me llamaron y dijeron que se iban a un baile. Y me echaron un poco las culpas de no haber ido al baile durante años. Es que tú, claro, nos has metido por el rollo carismático y tal y cual. Y entonces queremos volver a hacer un poco lo que hacíamos antes. Yo le dije, con mi bendición vais, tranquilas, a mí como si queréis liarla, me da lo mismo. Y a las 2 horas o así aparecieron otra vez por la parroquia. No hemos podido. Mira, cuando estuvimos allí, es que no sabíamos qué hacer. No nos gustaba nada, no nos sonaba nada, ni la música, ni el estilo, ni los vestidos, ni cómo íbamos vestidas nosotras, que estamos en otro sitio, que pertenecemos a otro mundo. Digo, bueno, vale. Pues esta es una de ellas que a mí me ha llegado mucho y me ha afectado mucho porque, bueno, pues se la quiere llevar al Señor y, como digo, no ha cumplido ni los 60 años. Pues bien, esta oración contemplativa que lleva consigo el don de inteligencia, creo que es muy importante para este pueblo y para todos los pueblos o todas las personas que puedan entender esto que estoy diciendo. Porque esto, digamos, es como esencia, es lo que llamaba Santa Teresa la oración. No dejéis la oración nunca, no dejéis la oración. Pero el hecho de poder haber entrado en el nivel del don de inteligencia, el hecho de haber podido entrar en este nivel del don de inteligencia, como pasa con la mayoría de las personas que hay aquí, pero ¿sabéis lo que significa esto? ¿Sabéis qué gracia, qué mérito, qué grandeza o qué poder hay en todo esto? Es importante, y me diréis algunos, ¿y cómo? ¿Cómo llego yo a la contemplación? ¿O qué hago yo para entrar un poquito? Ya que el Espíritu Santo nos ha dado este don de inteligencia para poder penetrar los misterios de la fe, porque el don de inteligencia fundamentalmente se refiere a los misterios de la fe. No es para contemplar la belleza de Dios o de las criaturas, no es para ninguna otra acción como puede ser el don de fortaleza, es fundamentalmente para contemplar los misterios de la fe, los del credo, como decía antes, pero todos los misterios de la fe. Y el don de inteligencia va para eso. ¿Por qué? Porque la fe tiene como objeto material y formal, y como todos los objetos, tiene la fe los misterios como su objetivo fundamental. Entonces, naturalmente, para poder contemplar los misterios de Dios, para entender a Jesucristo, pues es necesario que nosotros penetremos un poco más allá. Si miramos, por ejemplo, el gran don que tiene esta comunidad, que es el don de la gratuidad, de la experiencia gratuita, o de la experiencia de la salvación gratuita en Cristo Jesús, que es lo que más nos marca quizá, que es la que más vida da a todo esto, y la que más nos ha desculpabilizado, y la que más ha hecho que este pueblo sea un pueblo con algo muy peculiar,
que pueda proclamarlo delante de los demás y que tenga una alegría especial y un gozo especial y una capacidad especial de acogida para todos. Este don de la gratuidad de la salvación se puede mirar desde muchas formas. Se puede mirar desde el don de sabiduría, se puede mirar desde ahí. Qué maravilloso ha sido Dios con nosotros. Se puede mirar desde el don de la fe. Y entonces no dices qué maravilloso es, porque es un juicio. Y la fe no es juicio. Pero lo puedes disfrutar. Lo puedes disfrutar dentro de ti. Disfrute de. ¿Y no lo sientes tú un disfrute? ¿No lo sientes como un disfrute, como una visión interior, como un espectáculo interior o una vivencia interior que te da vida, que te hace, no sé, por dentro sentirte, digamos, con eje, sentir que dentro de ti hay algo que llena, algo que te configura, algo que nadie será capaz de romperte? Entonces, eso te lo da la fe con respecto a este misterio. Pero claro, eso es una cosa muy buena que le demos tiempo. Es una cosa muy buena que nos pongamos, como diría Santa Teresa, y en este momento ya me acerco a ella, como diría Santa Teresa, tienes que estar muchos ratos, cuando puedas, en tu propia casa y en solitario, tú solito. Empieza por poco, empieza por 5 minutos, empieza por 10 minutos, en solitario, delante del Señor. Pero que no hace falta que esté el sagrario, más bien estorba. ¿Por qué? Porque la atención es hacia adentro, la atención es hacia el interior, la atención es hacia ti mismo, porque ahí es donde se te va a revelar el Señor. Vendremos a Él y haremos morada en Él, ahí dentro. Y ahí hacer oración, pero no digas nada, ni una sola palabra vocal, ni una sola palabra mental, no pienses en nada, no desees nada, nada de nada de nada. Así lo dice San Juan de la Cruz, la nada de todas las nadas, pero estate, para que pueda. Y aunque a ti te parezca que es perder tiempo, aunque a ti te parezca que eso es horrendo, aunque a ti te parezca que eso no es para ti, que eso es para otro, que no. Que te estoy diciendo que tú eres y estás capacitado para entender lo que yo estoy hablando esta tarde. Y si eres capacitado para entender lo que yo estoy hablando, es que tienes el don de inteligencia. Será inicial, será como sea. Será en semilla todavía, o no. O crecido, pero que necesita expansión, como esos árboles que crecen y necesitan salir, digamos, a un espacio mayor. Entonces, deja que el Señor te diga algo Él a ti, no tú a Él. Porque claro, hay personas que dicen, es que yo oro muchísimo. ¿Y qué haces? Pues le cuento al Señor toda mi vida. Digo, no oras nada. Te lo cuentas a ti mismo. A ti mismo. Si no sabes hacer otra cosa, está bien, porque al fin y al cabo con el Señor estás. Pero para que el Señor vaya entrando con el don de inteligencia, que es el don de la fe en tu corazón, tienes que ir entrando con esta dimensión de la contemplación infusa. Darle ratitos, hasta que el Señor te vaya exigiendo o pidiendo un poquito más. Darle ratitos, que eso es una de las cosas que haría que realmente este pueblo pues fuera un pueblo no solamente santo, sino sabio también. ¿Por qué? Porque ahí funciona mucho el espíritu de revelación. Pues bien, hermanos, este es un don bello, como todos los dones. Yo me lo paso en grande. Porque diréis, pero ¿y tú de cómo hablas de estas cosas? Si después no nos cuentan nada más que nos pasa en Maranata. Pues vale, yo solo digo lo que pasa en Maranata, o yo qué sé lo que digo. Pero me cojo librotes viejos y los tengo allí en la habitación y comparo lo que dice el del don de
de inteligencia este y el otro autor y el de más allá, libros viejos, algunos en latín, y me lo paso en grande, cómo distinguen unos de otros los autores, las distintas experiencias de los distintos momentos y de las distintas comunidades. Pero yo veo que lo nuestro tiene mucha originalidad. Aún estando totalmente dentro del esquema tradicional de los dones, pero aquí hay mucha originalidad, mucha. Porque la mayoría de los dones del Espíritu Santo se han tratado siempre individualmente. Para esta persona, esta otra persona, o lo más para comunidad de monjas o comunidad de esto, ¿no? Pero para grupos enteros, pueblos enteros y gente sin preparación, porque no tienen ni tiempo de orar, porque yo estoy diciendo que oréis, pero muchos de vosotros es que ni podéis, porque no tenéis tiempo, porque la vida come, porque el mundo roba el alma, nos roba el alma, las ocupaciones, las preocupaciones, la vida nos roba el alma y nos roba el interior, y al robarte el interior es que no puedes hacer nada, pero sabes un camino, sabes que estás metido por un camino, sabes que el don de inteligencia te está esperando para fortificarse, para hacerse muy fuerte dentro de ti. Pues bien, hermanos, a mí me encanta decir esto porque, miren ustedes, no sé, es como poder acercar a Jesucristo en comunión, como si estuviéramos comulgando. Me parece tan sagrado esto como una comunión, tan sacramento me parece una predicación así como una comunión. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo el mismo Jesucristo. Es que yo quiero penetrar de tú a tú en tu corazón mediante la fe. Claro que necesitamos, pero no voy a seguir por ahí porque ya no da tiempo. Claro que necesitamos purificaciones activas, claro que necesitamos purificaciones pasivas de todo tipo, como nos diría San Juan de la Cruz. Pero en fin, en el camino estamos. Y al estar en el camino, pues dar gloria a Dios. Y gracias a Dios por este camino. Gloria al Señor. Ven, Espíritu, ven.